Muy feliz instante santo. Bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad en la que pues nos encontramos en esta apariencia de mundo, en esta demencia del mundo de las formas. Pareciera pues que el tiempo comienza a tener una percepción en nuestras mentes distintas, pues estamos acariciando la posibilidad, primero, de que Él es la gran ilusión y todo lo que acontece en Él es una ilusión, pero también estamos apreciando el tiempo como ese recurso al servicio del Espíritu Santo en nuestras mentes y a través del cual comenzamos a hacernos conscientes de quiénes realmente somos. Les quiero compartir porque en este momento de dar inicio, pues abro el libro y me encuentro en el capítulo 18, su capítulo 3, Luz en el sueño, una cita hacia donde me fueron llevados los ojos y solo le quiero compartir las primeras dos frases. En el párrafo 3 dice: la verdad se lanzó a tu encuentro desde el momento en que la invocaste. Si supieras quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. Y es así. De eso va precisamente esta experiencia, de comprender quién va, no a nuestro lado, quién está dentro nuestro. Y que por razones didácticas Jesús nos dice quién camina a tu lado, quién va a tu lado, para que nuestra mente todavía en entrenamiento, todavía muy dualista, muy apegada a las formas, sienta que no está sola, que el Espíritu Santo va a nuestro lado. Cuando ya vamos transitando un poco más en la profundidad del no dualismo puro de un curso de milagros, vamos entendiendo entonces que no estamos caminando, ni tampoco nada ni nadie va a nuestro lado. Nuestra mente es su proceso de evolución y lo que realmente opera en nuestra mente es el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, el Cristo, ese a través del cual incluso en esta en realidad del mundo de las formas la historia se divide en antes y en después, pudo comprender quién es, qué era el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Pudo alinear su mente a ese patrón de pensamientos. Y por eso fue en el mundo de las formas, a los efectos de las necesidades, entre comillas, o las demandas del mundo de las formas, para ayudar a más mentes, a inspirarlas, a comprender. Cada vez que él decía: no vengo en nombre mío, sino de mi Padre. No me vean a mí, sino a mi Padre. Y sin sentir vergüenza y sin sentir que estamos traicionando la fuerza de Jesús. De hecho, pues incluso al fondo, en el fondo de pantalla de mis teléfonos, en el espacio de mi trabajo donde tengo el emprendimiento Encuentro Yoga, está este rostro bastante parecido a lo que la sábana santa denota, ese rostro que en el mundo físico era un cuerpo de un hombre judío, moreno, de tez moreno, de rasgos nada afinados, como ya luego la iconografía cristiana ha querido vendernos al hombre de ojos verdes o de ojos azules, con nariz respingada, tipo aguileña, y que efectivamente, más allá de Jesús como un símbolo por el cual pues, procuramos manejar el especialismo y la idolatría, solo tomarlo como la gran referencia en nuestras mentes, que si Él lo pudo hacer, tú también puedes, yo también puedo. Para ello necesitamos disciplina, para ello necesitamos hacernos del libro de esta enseñanza espiritual, del no dualismo, que definitivamente nos desestructura. Nos da esperanza, pero también la esperanza viene dada porque al desestructurarnos, una nueva realidad en nuestra mente comienza a tomar sentido. Ese mundo real como símbolo, aún en la dualidad, pero un símbolo
que se nutre solo de pensamientos amorosos, donde no hay conflicto y donde hay una comprensión real de quién se es, pasa a ser cada vez más cercano a tu experiencia real y auténtica. Vamos a dar continuidad entonces a lo que es el proceso de el discernimiento, nuestra experiencia de discernimiento, de comprensión del principio uno y lección uno a través de este viaje que hemos dado inicio por el proceso de las etapas o el proceso de la separación. Hemos ido comprendiendo algunas cosas fundamentales y que bueno, cuando le damos compartir pantalla, ya tenemos aquí nuestra presentación, lo hacemos no en la lámina 19 donde exactamente quedamos para el momento en que cerramos nuestro trabajo, hace 3 días que grabamos, pero sí ciertamente nos permite hacer como una síntesis de lo que hemos venido diciendo para poder hilar con lo que sería la continuidad de este vídeo que vendría a ser la parte 2B. De manera tal que para poder apreciar este vídeo necesitamos ver la parte 2A y para poder apreciar entonces también el vídeo de la parte 2A es importante que podamos ver la primera parte. Lo hicimos hace aproximadamente un mes. En esta ocasión bastante genérico, pero que nos permitió matizar algunos elementos importantes que ahora pretendemos profundizar. La profundización de un curso de milagros, eso sí también quiero que quede claro, parece inagotable. Cuando comenzamos a atisbar un poco más la comprensión de sí mismo, a sentirlo, a integrarlo y a comenzar a sentir que incluso nuestras mentes se van alineando a ese concepto, a esa idea, vemos profundidad, la sentimos, la palpamos, pero cuando nuevamente volvemos al libro, vemos un poco más que no habíamos visto antes. No para decepcionarnos y para decir, ya no lo puedo volver a decir, sino simplemente nos vamos dando cuenta de lo que va haciendo el Espíritu en nuestra mente que eligió solo escuchar su voz. Entonces, bueno, veamos pues a continuación un poco a manera de síntesis a través de esta lámina y damos entonces ya continuidad a nuestro trabajo. En el proceso de estudio de la elaboración de este material, pues nos dimos nuestro paseo individual a la escucha del espíritu, bajo su guía, y hurgar el libro, e incluso a través del PDF colocamos palabras, por ejemplo, separación, y vemos las tantas veces que se repite la palabra separación, y eso nos va llevando intuitivamente hacia esas citas con las que vamos nutriendo el proceso de la construcción de las presentaciones que vamos compartiendo. Pero sí, ciertamente decido ver un poco más de manera más acuciosa el material de Martín Merallo respecto de la metafísica del curso y el resumen que logra hacer, bueno, en menos de una hora, en un hablar bastante rápido, pero que para los que ya tenemos el hábito del estudio nos permitió de verdad ese resumen. Yo no lo veo ya resumen, sino síntesis, la verdad, porque abarca la totalidad del libro. Pero bueno, tomo de él y le doy los créditos a Martín Merallo, la idea, aunque yo me valgo más de la imagen de la espiral, porque es una imagen que para mí resulta muy poderosa a la hora de procurar, pues, dado que ella tiene un punto de inicio, un núcleo, y ella se va expandiendo, ¿no? Esta idea de hacer la separación de los niveles, y aunque me valgo, repito, de la idea del símbolo de las espirales, pero la idea, el conjunto de lo que sería esta lámina, que ya la vamos a ir viendo, a la que se le van sumando nuevos elementos en la progresividad del material, me sirvo básicamente de la idea de ese material que él comparte, así que si lo desean, pues también pueden revisar nuevamente el material de Martín, que se centra solo
en el proceso como tal metafísico. Como acá estamos hilando con el primero de los principios y la primera de las lecciones, siempre tocamos el punto de la separación, pero retornamos nuevamente a lo que nos indica el principio. Y el primero de los principios nos dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay milagros más grandes ni más pequeños. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Y la primera de las lecciones nos dice, nada de lo que veo significa nada. Vemos cómo ambos, tanto el principio como la lección, integrándola, nos dan la totalidad del libro, pero que ello va a la par de lo que sería el postulado de un curso de milagros cuando nos dice nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. En este material, en esta segunda parte, tanto A como B, no sé si tendremos la necesidad de un momento C, lo que vamos viendo fundamentalmente es cómo se van engranando el proceso metafísico a partir tanto del postulado, el primero de los principios y la primera de las lecciones. Entonces, bueno, un poco para ubicarnos en la experiencia, por si eres la primera vez que visitas nuestro canal y aún no te has suscrito, dale like, dale me gusta, haz comentarios, ayudemos a que crezca esta comunidad. Entonces, bueno, poco para ubicarnos a los nuevos y a los ya seguidores del programa. Bien, entonces tenemos un nivel cero solo, donde solo Dios es. Este nivel cero, todo el proceso de un curso de milagros nos lleva a reconocer que solo Dios es, solo Dios existe. Solo la única realidad real existente es la realidad Dios, a la que también nuestra mente le llama Dios porque no encuentra otra palabra, pero que poco para comprender la dimensión de ese Dios le decimos Padre. Pero también a partir de otras espiritualidades o de otros criterios de espiritualidad vinculados al seminodualismo y al no dualismo y no dualismo puro, podríamos decir espíritu puro. En cualquiera de los casos, y como nos sintamos más cómodos en llamarle, finalmente es lo que menos importa. Lo importante es que tú puedas comprender que eso es el conocimiento con C mayúscula. Un conocimiento que no tiene que ver con información, un conocimiento que no tiene que ver con que no sepamos los conceptos fundamentales de un curso de milagros, sino con que tengamos la experiencia, lo hayamos podido haber integrado acá. Pero nuestra mente real, esa que es la extensión del Padre, porque somos el Hijo, somos un pensamiento del Padre, se mantiene incólume. Es decir, es una unidad en la que Él, tal como se da en esta espiral, y por eso me encanta tanto la imagen de la espiral, en esa espiral Él se extiende a un nuevo espiral y ese es su Hijo que es Cristo, el mismo que en algún punto tuvo una diminuta y alocada idea. Entonces, el Hijo o Cristo, su mente se divide. Esa mente se divide porque cuando se plantea la posibilidad de, porque yo no soy el padre de mi padre, ya esa idea, ese solo pensamiento denota la idea de dos. Se rompe la unidad porque él ya no se asume una extensión del Padre totalmente unido a él, sino que en ese pensamiento el Hijo, Cristo, ¿verdad? Se plantea la existencia de dos. Entonces, a partir de aquí se inicia la alfombra del tiempo, pero no el tiempo lineal como nuestras mentes hoy día lo conciben, sino que al plantearse la idea de un segundo, es decir, es la diminuta y alocada idea. En el momento en que sucede esa diminuta y alocada idea, el hijo se está planteando la existencia de un segundo, y un segundo ya implica un nivel de tiempo. Repito, no el tiempo lineal, pero sí es tiempo. Por otra parte, el padre, al ver que el hijo tuvo esa diminuta y alocada idea, como él es amor, como él es realidad, él simplemente
no se opuso en el respeto a la autonomía creadora del Hijo, porque el Hijo fue dotado de la misma facultad de co-creación, o sea, por eso co-crean juntos, ¿acá? En el uso de esa facultad, pues el Hijo tuvo esa diminuta y alocada idea. Y todo lo que fue posible, todo lo que es posible que acontezca en esa alfombra del tiempo, aconteció ya. Este es otro punto del que iremos apuntando, matizando, y que el libro El tiempo, la gran ilusión de Kenneth Wapnick, de verdad nos va dando una gran claridad. En ese punto en el que el hijo tiene la diminuta y alocada idea, se concibe en separación, pero es una idea, no es un hecho en sí. El hecho en sí es que el Padre es espíritu, que el Padre es amor y es extensión. En un punto esa extensión, que es el Hijo, ¿verdad? Pero que sigue siendo mente, formando parte de la mente, se plantea esa posibilidad y es cuando se concibe esa mente con M minúscula, de la que se nos habla en la clarificación de términos para diferenciar a la mente de la unidad. Entonces, el Padre, o Dios, o el Espíritu Absoluto, como prefiramos llamarle, lo único que hace es simplemente, en la conciencia de sí mismo, bueno, te voy a asignar también en tu mente al Espíritu Santo, que va a ser el reservorio de la memoria de quién realmente eres, lo que siempre te va a recordar tu verdadera realidad. Ahí lo tienes. Y en la libertad de un amor verdaderamente incondicional, un amor que a mí me ha planteado en el proceso de estudio y preparación de este material, wow, y nosotros creemos que amamos. Y en nombre del amor queremos evitarle las cosas a las personas que amamos. Queremos corregirlos, queremos cambiarlos, queremos puntos suspensivos, ¿no? Entonces, en este proceso, la mente del hijo se divide entre la parte de la mente que concibe la idea de la separación, la cual tiene una lógica muy lógica, y a la que se le llama la mente no recta, y la mente recta, que es el Espíritu Santo, que es el reservorio del recuerdo de esa realidad real de unidad absoluta que se mantiene incólume, inmutable, es decir, no ha cambiado, no ha permutado, no se ha mutado, se mantiene intacta. Y de allí nunca se ha dejado. Es más, esta diminuta y alocada idea, una vez que se planteó, generó el tiempo en sus distintas fases, circular, lineal, oblicuo, y todo lo que podía suceder ya sucedió. Este es un punto bien interesante. Pero aquí nos servimos de la idea muy acertada de Kenneth Wapnick cuando él dice, pero existe un tomador de decisiones que es un tercer elemento. No lo dice expresamente Jesús en el curso de Milagros a Helen Schuckman en el dictado, pero es la mente que es capaz de poder observar, o sea, discierne entre la idea de la separación y la idea de la unidad. Y es el que toma la decisión si se queda con la lógica de la idea de la separación o se va a la lógica de la idea de la unicidad. Condición o facultad de ser uno. En ese punto maravilloso, ¿verdad? ¿Qué hace entonces Cristo? Cristo, en esta porción de su mente, simplemente decide hacer esa danza. Es como una danza donde se acercan los bailarines, ¿verdad? Hasta que ambos bailarines parecen hacer una simbiosis y parecen ser uno solo. Imaginémonos dos bailarines. Un bailarín con una danza caótica, al piso, sube,
baja, abre los brazos y un bailarín con una danza, un movimiento armónico, pausado, ¿ok? Cercano, convocante, amoroso, totalmente en expansión. Esas son las dos partes de nuestra mente. Somos nosotros quienes decidimos si nos quedamos en ese nivel, ¿ok?, de la total separación, que tan solo es un parecer, no fue real, solo que yo creo que sí fue real, y por creer que fue real, mi creencia es la que me genera consecuencias. O la otra creencia de la unicidad, donde nunca abandoné el cielo. Me distraje, pero nunca he abandonado el cielo. Y esto es importante tenerlo. Después de este nivel surge el nivel 2. El nivel 2, que es a partir del cual pues surge el mundo físico como lo conocemos, pero además como lo suponemos, porque cada vez más, por ejemplo, en el caso del planeta Tierra, ya sea la NASA, ya sean los rusos, los chinos, los coreanos, pero hay más evidencia de que existen otras realidades, otras dimensiones, otros universos. Hay enseñanzas como la del Hilo Durante que nos habla de la existencia de 7 superuniversos, y cada universo acoge un promedio de 1.000.000 de universos. Así que estaríamos hablando de por lo menos la existencia de 7 millones de universos. Vaya usted al nivel de fragmentación de esa mente egoica, que se vacila en tanta fragmentación. Pareciera la diversidad es atractiva. En el caso de la Tierra, cuando vemos las razas, los colores, las tallas, vamos a una escuela y vemos un colegio, una escuela, a los morenitos, los menos morenitos, los más indiecitos, los más europeos, los más asiáticos, y vamos viendo todos esos rostros, y pareciera que, bueno, la diversidad tiene un límite, pero cuando hablamos de 7 millones de universos, o sea, hay que echarle, ¿no? Mucho. Eso, pues, es la concreción del mundo irreal. Porque algo importante que hemos venido, lo dijimos en la primera parte, en la parte B, perdón, en la parte A, es el hecho de que en este nivel, todo este proceso que se da en la mente, tanto la egoica como la del Espíritu Santo, no tiene todavía expresión física, expresión material. Y lo que serían los primeros tres eh, etapas del proceso de la separación, es decir, creer que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó. ¿Okay? Creer que creo que lo que es perfecto puede volverse imperfecto. O la idea también de creer que se puede distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú, están aquí, en este punto. Están acá, en esta etapa. Y el mundo irreal, que es donde pues, el caótico, a través del mecanismo de la proyección, es que se concreta el mundo físico. Y es allí donde entonces asumimos el cuarto paso del proceso de la separación, que dice: crees que estás a cargo de tu propia creación. Eso es el nivel 2. Entonces, continuamos. Decíamos de esta cita que encontramos ciertamente en la lección 158. Vamos nuevamente a comentarla, y de aquí sí pasamos a la lámina 19, que fue exactamente en la que quedamos en el vídeo anterior. ¿Okay? Entonces dice: ¿qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente, y esta mente con M mayúscula, y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado de amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder.
Ese conocimiento se le dio a sí mismo a todos los seres vivos, pues solo mediante él vive. ¿Qué nos dice aquí? Primero, que nosotros no somos realmente este cuerpo. Lo que somos es mente. Lo que pasa es que esa mente con M minúscula no conoce o no sabe, o se le olvidó que forma parte de una mente con M mayúscula, que es esa mente mayor, y que estamos exentos. Es decir, el amor que somos es omniabarcante, no tiene opuestos como tal, que nunca hemos abandonado nuestra fuente. Y este es el proceso al cual nos dirige el curso. Siempre recordarnos exactamente de nuestra real verdad. Entonces, veíamos acá rápidamente cuando se nos dice que una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad donde todo es uno. Y esto se corresponde entonces con el primero de los pasos en el proceso de la separación, creer que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó. Es decir, creer que una idea puede adentrarse en la eternidad, una idea de opuestos, puede adentrarse en la eternidad donde todo es uno, es absurdo, es absurdo. Entonces, esta es, que lo encontramos en el capítulo 27, ¿verdad? Ese componente metafísico que se vincula fundamentalmente con este primer paso en el proceso de la separación que lo encontramos en el capítulo 2. El poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría, y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Es decir, nuestro poder reside básicamente en el recuerdo de quiénes somos realmente. Es aquí entonces donde veíamos, que incluso este vídeo pequeño parece graficar bastante bien lo que nos quiere decir cuando decimos que la idea, diminuta y alocada idea, pareció tener efectos reales. La mente se divide, donde está ese ego, ese Espíritu Santo y el tomador de decisiones. Entonces, el ego básicamente tiene ideas como la de la ilusión, que parece real, mientras que para el Espíritu Santo es el recuerdo de Dios en la mente. Para el ego, la interpretación de que el ego hace de la idea de la separación, ¿verdad? Algo que parece real. Y para el Espíritu Santo se nos señala entonces la verdad que no necesita defensa. El ego se fundamenta en la idea del pecado y el Espíritu Santo nos recuerda nuestra inocencia. ¿Ok? La culpa para el ego, y el Espíritu Santo nos dice, es que eres espíritu, no eres otra cosa. ¿Ok? Y el miedo nos habla, en el Espíritu Santo nos recuerda que no existe miedo, que el amor del Padre es un amor perfecto. Y es tan perfecto que el Padre no se opuso a que el Hijo le diera vida, entre comillas, vida, a esa idea de separación. ¿Ok? Bien. Aquí vemos entonces, cualquier división en la mente conlleva, esto nos lo dice en el capítulo 6, que de verdad la alternativa a la proyección después del mensaje de la crucifixión es un subcapítulo contundente. Nos dice, cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Esto es una clave importante. Creerme que soy este cuerpo, creer que soy este personaje, ya me da por sentado. Es una manera de concretar la idea de la separación. Entonces, el curso siempre nos habla de que nosotros nos vamos, y sobre todo en los capítulos 16, 17 y 18, donde se hace tanto énfasis en el tema del especialismo en las relaciones. El curso nos lleva a que son nuestras mentes las que están unidas, porque si buscamos la unión de los cuerpos, estamos queriendo decir que el ego es real. Entonces,
es una contradicción per se. Buscar que en nuestra mente nosotros podamos unir nuestras ideas a la idea de que mi hermano es tan espíritu como lo soy yo, es lo que hace, independientemente de la conducta de mi hermano, independientemente de los hechos, pero el que yo recuerde que mi hermano, así como yo, también es un pensamiento extensión del Padre, y que por ser extensión del Padre estamos unidos, es lo que nos permite ciertamente trascender toda idea de división en la mente. Porque si me afianzo solo en ver cuerpos, en ver conductas, pues no estoy realmente haciendo la tarea. Y sé que esta es de las partes que son más complicadas del curso muchas veces, de intentarla, ¿sabes?, integrar. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar impresión de que está dividida. Y por eso, bueno, tenemos la idea que con el paso del tiempo, fijémonos esta imagen, está este bebé precioso, esta bebé preciosa, y luego, bueno, pasa a ser una joven un poco más adulta, luego más adulto y ya un anciano probablemente centenario, donde las arrugas, es decir, y decimos, wow, cuántas vivencias, y de alguna manera vanagloriamos la idea del tiempo. Y eso no es sino una expresión de una mente decidida. Ok. Vámonos entonces ya a lo que sería a la segunda etapa de ese proceso de la separación. Ya hemos dicho, en el centro de la espiral tenemos a Dios Padre. En la extensión de esa espiral, al Hijo. El Hijo que tiene una diminuta y alocada idea. Esa diminuta y alocada idea que cuestiona su ascendencia, y dice, porque yo no puedo ser el padre de mi padre, se plantea la idea de una descendencia distinta. De allí, pues, esta imagen de este ADN, ¿verdad? De esta cadena de ADN. Entonces, aquí vemos cómo en ese segundo paso del proceso de separación, lo que se nos dice es que crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Pero la segunda frase del primero de los principios nos dice, no hay milagro más pequeño, más grande. Es decir, la idea de cualquier descendencia que vaya a tener color, talla, complexión X, no es necesaria. O sea, el milagro no es ni pequeño ni grande, simplemente es la corrección de la mente. Nuestra corrección va dada precisamente de la mente, el milagro como una corrección de la percepción, ¿verdad? Va dado al hecho de que simplemente podamos corregir la idea nuestra idea, nuestra creencia de que lo perfecto se puede volver imperfecto y por eso hay que hacer intervención del ADN. Hay que mejorarlo. Y de hecho, hoy día se habla de fertilización in vitro, se habla de alteraciones genéticas inducidas, unas por las condiciones ambientales, ecológicas, y otras inducidas en laboratorios para determinados fines. Todo eso no es más que la idea del ego buscando supervivencia, buscando sobrevivir. Entonces, cuando comenzamos nosotros a empoderarnos de esta segunda frase del primero de los principios, no hay milagro más pequeño o más grande. Eso evidentemente, porque no hay grados de dificultad en los milagros, porque no hay grados de realidades, hay una sola realidad real. Una sola realidad, nada real puede ser amenazado y esa realidad real no concibe amenaza, no tiene amenaza, no percibe amenaza, ni siquiera percibe, y no percibe porque no hay sentidos y al no haber proyección no hay necesidad de percepción. Recordemos que la proyección es anterior a la percepción. Entonces, en este punto es interesante cuando vamos viendo acá que recordarnos nosotros, es decir, sentir incluso que podría ser quizás de manera didáctica, usarlo por un tiempo, pues la idea,
todo lo que nos plantea el primero en los principios, ante cualquier circunstancia que estemos transitando, es decir, no hay grados de dificultad en los milagros, en la comprensión de que mi mente no puede cambiar lo que Dios creó. Y no hay dificultad para esa corrección. Si ya percibo por dificultad en esa corrección, es porque soy yo quien me quiero quedar apegado a la idea de la separación. Pasa lo mismo exactamente cuando hay milagros más pequeños o más grandes. En este punto, entonces, nos encontramos con esta cita maravillosa. Repudias lo que proyectas. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Mire, detenernos aquí. Esto está en la alternativa a la proyección capítulo 6, ¿verdad? Detenernos justo aquí. Repudio lo que proyecto. Vamos a decirlo en primera persona. Repudio lo que proyecto, por lo tanto no creo que forma parte de mí. Me excluyo a mí mismo al juzgar que soy diferente de aquel sobre el que proyecto, puesto que también he juzgado contra lo que proyecta. Continúo atacándolo porque continúo manteniéndolo separado de mí. Al hacer esto de manera inconsciente, trato de mantener fuera de mi conciencia el hecho de que me he atacado a mí mismo y así imagino que me he puesto a salvo. De hecho, en el proceso de nuestra formación con las viajeras hermosas de Encuentro Santo 1, a ratos ciertas partes del libro, cuando las leemos en primera persona y siempre suena distinto. Cuando incluso, como una estrategia, las comparto, a mí me ayuda mucho. Cuando hay algo que no entiendo, comienzo a decirlo en primera persona. Y allí se dispara el entendedor. Lo que no entendía comienzo a integrarlo, o sea, por lo menos a entenderlo de manera racional y ya, bueno, comienza también a tragar grueso, tal cual, ¿ok? Es así. Repudiamos lo que proyectamos, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que lo estamos proyectando porque nos estamos sosteniendo en esa falsa idea de separación. Entonces, vamos a ver un poco más, de alguna manera, en detalle lo que es el proceso de la proyección. La proyección sostiene, fíjense bien, hay dos cosas importantes. Para el sistema de pensamiento del ego, las ideas sí abandonan su fuente. Para el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, las ideas no abandonan su fuente. ¿Esto qué nos dice? El ego tiene la necesidad de la emancipación de la independencia, de creerse, ¿sabes? Yo soy el que estoy a cargo de todo. En ese sentido, esta idea de que las ideas sí abandonan su fuente es la razón por la que se disocia y le cuesta apreciar su responsabilidad en lo que piensa, que finalmente se traduce en lo que ve. Entonces, la proyección viene a ser ese mecanismo a través del cual ese espacio de las ideas, idea aquí del ego, idea aquí del Espíritu Santo, mi tomador de decisiones, cuando elige escuchar una de las dos voces, o la voz del ego o la voz del Espíritu, aún en esta irrealidad del mundo de las formas, proyecta esa idea de separación. Volvemos al punto de la idea del ADN, porque se cree como ADN, o sea, aquí la idea de la separación se transmite transgeneracionalmente, en la convicción de que el tiempo sea real, entonces le damos valor y fuerza precisamente a todo lo que los ancestros nos enseñan, y más allá del ADN físico, biológico, que si voy a tener una tez morena, una tez rubia, una tez blanca, una tez...
tenemos el ADN mental. Ese ADN mental se fundamenta básicamente en lo que Kenneth Wapnick llama la Trinidad impía. Vale decir, el pecado. El pecado es la idea, precisamente es lo opuesto a espíritu. No soy espíritu, soy un pecador. Por lo cual me siento culpable y tengo miedo permanentemente. Por eso me tengo que estar defendiendo. Es allí donde entonces tiene sentido que lo que se proyecta, el ego proyecta en el mundo físico, ¿ok? Es este ADN mental con estas tres ideas. Ideas de las que generalmente no somos conscientes hasta que comenzamos a buscar manera de darle un giro a nuestras vidas, vale decir, a nuestras mentes, para podernos experienciar distinto. Entonces, en ese proceso, acá, que nos dice exactamente como para contravenir el efecto de esta proyección, este proceso de proyección, nos dice precisamente, eh, acá, ya va, que aquí, esta. Nos dice precisamente en el tercer paso del proceso de la proyección, de la separación, perdón, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. En esa idea, ¿verdad? Como para contravenir esto, todos somos iguales. Es decir, tienes dos niveles. La aplicación de esta tercera frase del primero de los principios. Es, todas las proyecciones son iguales, son proyecciones finalmente. Pero también se nos dice que toda corrección es igual, porque es en la mente donde sucede. Nos vamos nuevamente entonces, volvemos a la imagen, pero ya un poco más ampliada la idea, donde tenemos a manera de repaso, nivel 0, Dios Padre, Espíritu, fuente, conocimiento, Espíritu absoluto. Que en la extensión de sí mismo tuvo un pensamiento, ese pensamiento es su hijo, y este hijo a su vez, en su experiencia de extensión, tuvo una diminuta y alocada idea. Esa diminuta y alocada idea fue lo que permitió que él se concibiese, tuviese la idea de concebirse distinto del Padre. Y ya esa separación imprimió el surgimiento de la alfombra del tiempo. Es un tiempo, ¿verdad? No lineal, pero es tiempo, porque donde hay dos o más, hay estructuras de mentes moviéndose, ¿ok? Es una idea moviéndose. Primero es una y después la otra. Esta idea de primero acontece una y luego acontece la otra ya implica tiempo. Sabemos de maestros de un curso de milagros que dicen todo esto sucede antes del tiempo, sí, pero es antes del tiempo lineal, no antes de este tiempo. En todo caso es un tiempo de fluctuación, ¿ok? Porque la mente escindida, la mente separada todavía coquetea con la idea de la unicidad, con la idea de la separación. Solo que la idea de la separación va tomando fuerza, entonces se siente culpable porque siente que está dejando algo grande, algo importante. Pero entonces le da una identidad de pecado a esa parte de sí mismo que fue la que terminó separándose. Y de allí ese miedo, que es lo que sucede en el proceso de la proyección para que se dé entonces este mundo irreal, que no es otra cosa que el universo, el cuerpo, y el cuerpo con otros cuerpos a través de las relaciones especiales. En este proceso, entonces, nos encontramos con esto que nos dice, volvemos al punto, la alternativa a la proyección, ya, la alternativa a la proyección, pues, ok, déjame mover aquí, perfecto. La alternativa a la proyección nos dice, ya en el párrafo 3, la proyección, sin embargo, siempre, ay, Dios, ya,
No te vayas, no se despegue la cortina. Disculpen. Sin embargo, siempre te hará daño. Claro, porque lo único que se proyecta es culpa, miedo y pecado. Por eso es que hace daño y te da la idea de una falsa identidad que no tienes, una identidad que no es real, porque lo que nos permite el curso es rescatar la idea de la unicidad y de allí la de nuestra verdadera, auténtica y genuina identidad. Eres el Santo Hijo de Dios que refulge en el fuego de su amor. Y decimos fuego no porque suceda un fuego como tal, sino como una imagen en donde es unidad absoluta. Es una forma metafórica simplemente y tiene un fin didáctico. Dice luego en la cita, la proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Ay Dios. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. Claro, mientras sintamos en nuestras mentes culpa, miedo, pecado. Y aquí yo los invito a algo que hice mientras preparaba este material, el ejercicio de observar en el lapso de esa tarde, cuántos pensamientos vinculados a culpa, cuántos pensamientos vinculados a la idea de pecado, cuántos pensamientos vinculados al miedo, que tengo que hacer mañana. Tengo que parar a las 4 de la mañana, después tengo que publicar, que el tiempo me alcance, el tiempo me alcance. Piensa en pensamiento, para que todo antes de las 5 de la mañana quede publicado, mientras tanto, bueno, se va haciendo el desayuno, me levanto, después de hacer el desayuno y de comer, me echo un baño, me paro, dejo todo listo, el uniforme. Fíjese, es toda una idea de algo que todavía no ha sucedido, pero que es esa programación nos ancla. Si no alcanzo a publicar, Dios, qué pena, no voy a poder publicar. Se llegó el día y no pude publicar por X razón. Me va la culpa. Concha, es que tengo que ser mejor, es que tengo que. Ahí va la idea de publicar. Sí, es algo en lo que estamos permanentemente, solo que el observar realmente los contenidos de nuestros pensamientos es la gran clave. Por eso es que somos el tomador de decisiones. A ver si esto no se sigue moviendo más. Dice, la proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor, entre comillas, que tus hermanos y de que de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados. Claro, porque si estoy con la convicción de que soy pecado, es decir, no soy espíritu, soy pecador. Me siento culpable porque sé que hay una fuente amorosa que no logro entenderla. Me da miedo no llegar a entenderla. Y no las pasamos. Así vamos viviendo la vida con tal tamaño de confusión de niveles. Es así como entonces, de la cita se despliega como cortina, llegamos entonces al cuarto paso del proceso de la separación. Crees que puedes ser tu propio creador y estar a cargo, ¿verdad? O estar a cargo de la dirección de tu propia creación. En contraste, ¿qué nos dice entonces el primero de los principios? Todas las expresiones de amor son máximas o son iguales dependiendo de la traducción. Pero, ¿qué nos dice la primera lección? Nada de lo que veo significa nada. Es decir, en lugar de ver cosas, personas, situaciones, noticias, solo deseo ver la igualdad de la mente. El mismo diseño, la igualdad del amor, el mismo diseño en todo. Cuando yo le quito fuerza a que lo que yo veo significa algo, y decíamos incluso un discernimiento cuando transitamos esta lección,
Una cosa es dar significado, otra es dar valor y otra dar importancia. El significado lo heredamos del clan, lo aprendimos. El valor lo tomamos de lo que va poniéndose in, es decir, de la cultura, del momento histórico en el que estamos. Pero la importancia es lo más personal. De allí que tú puedes tener un estilo vintage y vestirte muy al estilo años 20 del siglo pasado, o un poco hiposo y vestirte y ser amante más de la moda hippie de los años 60, principios de los 70, o actual totalmente moderno, con ropa hecha bajo este esquema en tercera dimensión, utilizado los cortes con tales y cuales herramientas, en fin. Cuando nosotros creemos que estamos a cargo de nuestra propia creación y de nuestra propia dirección, entonces allí donde cala la ley de la atracción. Y no estoy cuestionando la ley per se. Ella funciona en el mundo de la forma. Y funciona perfecto. Entonces quieres manifestar cosas, carros, relaciones, empresas, situaciones, pero no nos hacemos conscientes que nos seguimos llenando de cosas y de la idea de paz o de armonía de la que se habla cuando se une la mente, que se alinea con el cuerpo, no nos estamos haciendo conscientes de que esa alineación, esa unidad, termina siendo temporal o efímera. Porque yo estoy creyendo que mi mente está alineada con mi cuerpo porque yo deseé, por ejemplo, un tiramisú y alguien me regaló un tiramisú. Ese es mi postre preferido. De paso, en el mundo de las formas, aquí muy especial, muy de especialista. Bien, eso no es exactamente a lo que se refiere o hacia donde nos conduce el no dualismo puro. Porque el no dualismo puro de un curso de milagros, al recordarnos y al que podamos transitar y a través de la herramienta del perdón, quitarle todas las capas a nuestra mente egoica, a nuestra mente separada de la mano del Espíritu Santo, entregando al Espíritu Santo cada vez que seamos conscientes de algo, ¿verdad? Y vamos simplemente sintiendo esta desestructurante libertad que nos genera libertad de sentirnos distintos, pero no distintos de mejor, sino distintos porque ya no estoy condicionado por el mundo de las formas. Esto tiene una fuerza totalmente diferente. Y así tal cual como vemos este pequeño proyector, ¿verdad? Que es una promoción de un producto, donde efectivamente vemos mundo animado, mundo animal, mundo aparentemente real. Así son nuestros procesos de proyección. Proyectamos exactamente lo mismo, así, tal cual, tal cual. Aquí la pregunta es a los efectos de alguna manera de encontrarle forma y sentido a este material para aplicarlo. Es decir, ¿cuánto dispongo de mi mente en la realización de las lecciones diarias? Que hoy en esta ilusión de tiempo y forma corresponde a la lección 40. ¿Cuánto dedico realmente a mi entrenamiento? ¿Cuál es mi estrategia de alertidad para poder observar un pensamiento de culpa, un pensamiento de pecado, un pensamiento de miedo? Que finalmente tan solo son pensamientos que pueden ser corregidos. Y son pensamientos que son la expresión de esa idea de separación. Que es una idea que pareció ser real, pero no es, pareció. Mi creencia de que sí haya sucedido es lo que lo mantiene vivo y es lo que tenemos que rescatar en nosotros. Del capítulo 27 les compartimos esta cita donde dice: el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño.
ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino a un mundo externo al cuerpo y cómo vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. ¿Qué de cosas no suceden cuando pasan de plano nuestros familiares, nuestros seres queridos? ¿Cómo interpretas la muerte realmente? ¿Qué significa para ti la muerte? ¿Qué valor le da a la muerte? ¿Qué importancia le das a la muerte? Que finalmente, como nos lo dice el curso en alguna parte, es el triunfo del ego, para llenarte de dolor, para hacerte sentir culpable. ¿Cuánto de un proceso de duelo se fundamenta precisamente en la culpa por lo que pudo haber sido y no fue, por lo que pude haber dado y no di, por lo que pude haber dicho y no dije, por lo que pude haber hecho y no hice? Y nos podemos quedar allí años, en esta ilusión de tiempo y espacio, hasta el resto de nuestras vidas, pegaditos allí de no poderlo superar. Personas que conozco que llevan más de 10 años de haber enviudado y se siguen firmando con el apellido del marido, mujeres, y lo siguen honrando, pero una honra de idolatría, de ego, sintiéndose culpable por acariciar la idea de la posibilidad de una nueva relación. Y la sanación de un duelo de este tipo no significa que necesariamente vayas a estar en una nueva relación, es que simplemente estés en paz, sin pensamientos de culpa, sin pensamientos de miedo y sin pensamientos de pecado. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le puede ocasionar dolor, pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. Esa es la función del cuerpo. Esa es la razón de ser de tanta fragmentación de raza, talla, color, cultura, geografía, geopolítica, sociología, socioantropología, paleontología. Es decir, lo único que busca es precisamente justificarse. Cuando crees, y aquí esta parte, me encanta esta imagen, que ya estamos al borde de la hora, pero creo que con esto cerramos entonces este discernimiento. No es necesario una parte C, solo que este va a pasar un poco de la hora. En el cuarto proceso de la separación, que crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú, eso que distorsiona, bajo la idea de un Dios egoico, de un Dios de venganza, de un Dios que te pone a prueba, de un Dios que necesita que tú cambies de forma de ser, de que te exige que uses el cabello largo como un velo, que te vistas, que no en el mundo de las formas, que no te reconoces en, sino varón y varona, como que si ser mujer fuese una vergüenza, que eso simplemente el cuerpo no existe, en consecuencia los sexos tampoco, ¿verdad? Pero esa idea nos muestra algo así como nos los grafica de alguna forma este vídeo, donde se va dando que nos creemos dueños del mundo, pero del mundo egoico, que siempre nos va a terminar dejando muy vacíos, porque siempre vamos a intuir que hay algo más. En el mundo egoico hay enemigos. Entonces Satán, Satanás, Lucifer, como le quieras llamar, el innombrable, como le quieras llamar, tiene razón de ser, tiene sentido,
de que exista, se justifica su existencia porque es la manera que tiene el sistema de pensamiento desde esa fragmentación sostenerse. Pero cuando nosotros somos capaces, ¿verdad? Y decimos precisamente, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay milagros más grandes ni milagros más pequeños, todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Y cuando el mundo de las formas parezca ser muy forma, muy consistente, nada de lo que veo significa nada. Engranar el postulado, el primero de los principios, la primera de las lecciones en nuestra práctica mental, miren, se los aseguro, genera en nosotros la posibilidad de un cambio. Nos genera en nosotros la posibilidad de atisbar tan siquiera nuestra verdadera, auténtica y genuina identidad. Nos permite trascender toda idea del tiempo. Y así como esta lámina, esta diapositiva sintetiza la totalidad de lo que hasta ahora hemos indicado, ¿verdad? En el capítulo 29, el capítulo que se llama El despertar, que es un capítulo de muchos pollos y un pum, ¿ok? Se nos dice, ¿crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños son sueños y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. Vamos a despertar a la verdad en nuestra mente. Vamos a despertar a lo único real, cierto y auténtico. Y eso único, real, cierto y auténtico es que somos la extensión del amor. De esta manera, pues cerramos precisamente esta experiencia a partir de la cual queremos simplemente, vamos aquí, dejar de compartir pantalla, queremos compartir nuestro proceso de estudio, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento. No significa que tengamos que verlo de esta forma, es nuestra experiencia. La queremos compartir amorosamente, con un nivel de compromiso para con el Espíritu Santo, con nosotros mismos, no porque Él necesite que nosotros hagamos esto, sino porque nosotros necesitamos generar estos espacios a través de los cuales se da esta posibilidad en que la mente del Espíritu puede alinearse a nuestra mente y la nuestra se alinea a la del Espíritu Santo y podemos mirar cosas, ¿verdad? Encontrar, wow, lo veo ahora distinto. En esos wow y en esos super wow, que hay unos que son hiper, super macro wows, no lo vi antes, ahora sí lo puedo comprender. De eso va esta experiencia de querer compartir nuestro estudio y lo que efectivamente va haciendo va teniendo un sentido real en nosotros, una integración genuina. Agradecidos pues de que podamos efectivamente ser de utilidad en tu proceso de estudio. Si eres nuevo en un curso de milagros, no importa, te toca verlo varias veces, leer y releer, ahí están las citas, las puedes ir buscando en el proceso del libro. Si ya tienes cierta trayectoria estudiando el libro, qué bueno que estamos repasando, ¿verdad? Nos interesan tus aportes, tu like, tu compartir, tu suscripción y tus comentarios para el proceso de crecimiento de esta comunidad. Muy agradecida, pues, muchísimas gracias y muy feliz instante santo.